Bueno, pues muchas gracias a todos los que están conectados en este momento y, y que se unen a este curso. Vamos a iniciar con la bienvenida o las palabras de bienvenida de la maestra en arquitectura Marta Peña, quien es nuestra compañera de la SEDATU y es directora de Planeación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial. Muchas gracias y bienvenida, Marta. Muchas gracias, Cristina. Quisiera iniciar mi participación agradeciendo a la CONARED, por supuesto, a Romy, a Luis y a todos los compañeros y compañeras que están relacionados con este gran consejo. En realidad es una gran labor la que hacen. Agradecerles la relación que se ha formado tan estrecha con SEDATU. Siempre lo decimos cuando estamos Romy y yo, que esto inició hace muchos años, pero se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. Enhorabuena por la convocatoria. Antes de iniciar me decía Luis cuántas personas habían estado inscritas. Muchas de ellas ya las veo conectadas ahora. Hay 112 participantes, pero entiendo que el alcance de inscripción fue de hasta 350 personas. Y con un alcance de 21 estados. Esto habla de cómo el país ha ido evolucionando también culturalmente respecto al tema de planeación, la importancia que se le ha dado ahora a cómo vemos nuestras ciudades, cómo las habitamos, cómo crecemos en ellas y cómo las vamos planeando. Creo que con ese alcance me da toda la certeza de que el convenio que hemos firmado hace un par de meses con CONARED fue un gran acierto. Muchas gracias, Romy, muchas gracias a todos por empujar esto desde varias aristas, no solamente en lo que planeamos, sino más allá. Y este curso da prueba de ello, ¿no? Cómo no solamente pensamos en un plan, cómo este plan se diseña, se desarrolla, se plasma en el mejor de los casos, y esa es la búsqueda siempre, se publica y se registra en el registro público de la propiedad, pero sobre todo cómo se implementa, cómo se financia. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí con todos estos expertos y seguramente todos estas personas que van a estar escuchando, pero seguramente también participando sobre cómo llevar a cabo esos proyectos que se dan en estos planes a largo plazo, cómo se pueden financiar para que sean algo que realmente exista en nuestras ciudades. Porque de nada sirve tener un bonito documento que se puede ir a un cajón o a una publicación que nadie pela, pero sí algo que se convierta en un plan ejecutable. Y eso es lo que hoy día nos puede ayudar este curso. Agradecerles de nuevo a todos y enhorabuena. Sé que va a ser un éxito y me quedaré aquí un rato porque estoy segura que hay muchas cosas que puedo aprender, pero agradecerles de nuevo. Muchas gracias y bienvenidos sean. Muchas gracias. Ahora le daremos la palabra a la maestra en arquitectura Romy Rojas Garrido, quien es nuestra presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y quien también nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante. Sí, muchas gracias. Antes que nada, bueno, saludo con mucho gusto a nuestra gran aliada y amiga, la maestra en arquitectura, Marta Peña, quien es la titular de planeación de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Ordenamiento Territorial. Y a nuestro gran amigo y aliado también, al arquitecto Román Meyer Falcón, quien siempre ha sido muy empático con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y bueno, ya lo mencionó la maestra en arquitectura Marta, de la buena voluntad que ha habido de celebrar un convenio en donde nosotros somos un brazo que bajamos las políticas que tan exitosamente han estado desarrollando las políticas de desarrollo urbano de la SEDATU y cómo las permeamos a los estados y a los municipios de nuestro país. Por ello, agradezco a quienes se han conectado en este curso tan importante, que van a ser varios cursos. Más adelante, la doctora Luis David nos va a comentar cuáles son los próximos cursos que estaremos otorgando en conjunto, la SEDATU y el CONARRED. Agradeciendo que se conectaron del estado de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Morelos, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California Norte, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Estado de México, Ciudad de México, entre otros estados. Este curso, como ustedes bien saben, que es Estrategias de Financiamiento para Proyectos Urbanos, es una manera muy empática
de relacionarnos con todos los funcionarios públicos, recordando que también somos asesores de los secretarios de desarrollo urbano de todo nuestro país, en donde definitivamente siempre la falta de recursos muchas veces inhibe que vayamos más allá de los instrumentos de planeación, en donde precisamente las estrategias de financiamiento son aquellas que nos van a dar no solamente las herramientas de ver todas las fuentes de financiamiento que podemos nosotros acceder para cristalizar las herramientas de planeación que tenemos, sino también de generar una nueva cultura sobre la importancia que tiene el desarrollo urbano para todos aquellos funcionarios públicos que tienen que ver con el otorgamiento de recursos, como son nuestros secretarios de finanzas de los estados y de los municipios. Por lo cual nos fue muy grato darnos cuenta que también tuvieron interés muchos secretarios de finanzas, no solamente de desarrollo urbano, de conectarse de tal manera en que esa empatía que debe de haber y esa comunión entre los técnicos y los financieros definitivamente es lo que nos va a hacer que le demos la vuelta a un tema muy importante que es la planeación, en donde ya se deje de ver como un tema un tanto acartonado, como se ha visto en nuestro país, y que definitivamente se le dé paso a estos grandes proyectos que traemos en México. Agradezco nuevamente a la SEDATU, quienes a nombre del CONARRED me permito dar mi opinión de que han hecho un extraordinario trabajo y de que es digno de reconocerse y que en esta alianza tenemos a bien presentar a ustedes este primer curso que estaremos otorgando. Muchas gracias y adelante, Cris. Gracias. Muchas gracias, arquitecta. Y gracias también, bueno, gracias a las dos maestras en arquitectura por sus palabras de bienvenida. Ahora vamos a iniciar el curso con la introducción y los conceptos y elementos generales a cargo de Adolfo González Olcovich, quien también es parte del Consejo o de CONARRED, y les voy a leer una breve reseña de nuestro compañero. Adolfo González Olcovich es considerado como State and Trust Practitioner, con más de 30 años de experiencia en la presentación de servicios poco comunes y en algunos casos disruptivos con notas financieras y legales. En 2017 y 2018 fue presidente nacional del Consejo Directivo de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y en 2017 fue nombrado presidente del Grupo Técnico de Trabajo sobre Fideicomisos en Bancos de Desarrollo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. En 2019 tomó el cargo de presidente del Comité Directivo de la Federación Mexicana de Administradores de Condominios y Edificios y en lo que respecta a temas de infraestructura, de 2018 a marzo del 2022 acompañó a Fonatur con el proyecto Comunidades Sustentables Tren Maya y en 2021 lanzó el esfuerzo American Railways Infrastructure and Real Estate, que lidera, entre otros, el Tren Bajío de la Ciudad de México, Querétaro, León y Mérida y Buenavista. Fue nombrado presidente de la Comisión de Desarrollo Regional de Coparmex y en 2022 se unió a el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, donde preside la Comisión de Proyectos Financieros. Le damos la bienvenida y muchas gracias, Adolfo. No, muchas gracias por la introducción y Ronnie, pues espero que sea espectacular como pensamos que puede ser el entender cómo financiar ciudades, comunidades. También agradecer a SEDATU por la oportunidad de incluir algunos temas que son, como decía un poquito en alguna de las pláticas que tuvimos antes, tabús de cómo financiar estos grandes proyectos y comunidades. Entonces, bueno, pues espero que sea divertido el curso. Está diseñado el curso con varias características para poder pues entender qué es lo que pasa en el mundo del dinero. Si me pueden dejar compartir, sería buenísimo para compartir la presentación. No sé quién. No, no sé, Luis, si puedo. Adolfo, normalmente tienes derecho, ¿no? ¿No te funciona? No, no me funciona. Ok, Me dice que le pregunte al administrador. ok, le preguntamos al administrador. Pero bueno, voy adelantando mientras se puede. A diferencia de muchos de los ponentes que van a estar en el curso después de mí,
a mí me tocó algo muy curioso. Yo vengo del dinero hacia la infraestructura y no de la infraestructura hacia el dinero. Esto cambia sustancialmente las cosas porque la visión que yo puedo tener de la infraestructura o lo que hay que hacer tiene mucho que ver con lo que debe de pasar para poder tener una visión clara de esto, ¿no? Para poder encontrar esos elementos necesarios para poder financiar pues, estos grandes proyectos. ¿Prefieres que te mande la presentación, Luis? Es que normalmente tienes Ya está, ya está, derechos. Ah, ya, súper. ya está. Hecho. Ahí estamos. Eh, estamos un poco cortos de tiempo. Voy a tratar de irme tocando los temas importantes. La presentación la compartiremos ahí. Antes, pues bueno, ya tuvieron a bien leer un poquito de mí. Esta es la parte donde les decía, nosotros lo que hacemos es que ayudamos a grandes tenedores de activos a solucionar problemas. Para esto, todos los grandes poseedores de activos usan dos temas muy importantes. Uno, todo lo que tiene que ver con condominios, otro, todo lo que tiene que ver con fideicomisos, para lo cual creamos en algún momento dos entidades para hacer esto. Pero todos tienen esta parte de ver qué va a pasar, cómo administrar esto. Esto en algún momento, como escucharon de la reseña, nos llevó a proponerle a Fonatur cómo podrían ser las comunidades que estarían alrededor de las estaciones del Tren Maya. Hicimos una propuesta de incluso llegar a hacer una fibra de esto. Y bueno, por azares del destino no llegó a buen puerto este proyecto. Sin embargo, sí logramos hacer muchos estudios al respecto, lo que nos dio la posibilidad de crear una metodología que ahorita revisaremos. Y pusimos otras 3 propuestas no solicitadas que nos dieron la manifestación de interés en algún momento para el tren ligero Naucalpan-Buenavista, para un tren de carga entre el Puerto de Progreso y Mérida para conectar con el Tren Maya y para el tren, le pusimos el tren El Bajío, México-Querétaro, Querétaro-León. Cuando cambia la propuesta o la política de trenes en México, tuvimos que salirnos de estos temas. Y lo importante para nosotros no es que hubiera, que nos dejaran o que nos nos dieran las gracias para no estar ahí, sino lo importante para nosotros es poder transmitirles todo ese conocimiento que obtuvimos en estos años que llevamos trabajando en ello para poder lograr, sobre todo, conectar cosas, ¿no? Nuestra misión básicamente tiene que ver, o lo que les propongo de visión, es encontrar un modelo asociativo donde todos se sientan cómodos, donde se una la autoridad, la sociedad y los inversionistas, y ahorita entraremos con más detalle, para entender y poder conciliar los elementos de infraestructura necesarios y crear los desarrollos inmobiliarios que México requiere. La verdad es que el tema de los desarrollos inmobiliarios y la infraestructura están súper relacionados. Nosotros, o como un tema de introducción o para entender claramente de qué se trata esto de los elementos de infraestructura y el desarrollo urbano, hacemos un poquito de burla a lo que ha pasado en Latinoamérica con los topes. Dentro de los estudios que hemos hecho, los topes son el elemento de infraestructura que más comunidades ha creado. ¿Por qué? Porque después del tope viene el emprendedor con las piñas y las naranjas, el emprendedor mayor con el restaurante y la tienda de souvenirs, el de la gasolina, y de repente tenemos 200 empleos alrededor del tope. En las imágenes que tienen arriba, es un lugar que está en la intersección de la carretera que va a San Miguel de Allende, de la carretera que va de Querétaro a San Luis Potosí. Y ahí resulta ser que un señor que vendía caldos en una tlapalería, pues hoy tiene prácticamente un pueblito hecho. Tiene un restaurante que es en una forma de barco. Y bueno, se ha hecho una comunidad
completa ahí alrededor del tope, como ha pasado prácticamente en todo México y en toda Latinoamérica. La otra teoría que tenemos, en la que nos hemos apoyado mucho para poder explicar esto, es la teoría del elevador. Esto nos dice que los trenes o cualquiera de los elementos lineales de transporte, que podrían ser también carreteras, nos llevan, al igual que los elevadores, del punto A al punto B. Si nosotros sacamos en un edificio de 60 pisos la tasa interna de retorno de un elevador, solo el elevador vamos a encontrar que es negativa, que cuesta mucho ponerlo, que cuesta mucho mantenerlo, en fin. Sin embargo, cuando vemos el edificio completo, es donde hace sentido el poner uno o varios elevadores, porque a partir del quinto piso, los pisos tienen sentido gracias a que existen los elevadores. Lo mismo creemos que pasa con las estaciones de tren. En Europa, en Estados Unidos, muchas ciudades se crearon alrededor de las estaciones de tren. Ustedes pueden ver, París incluso está hecha de anillos, y estos anillos muchas veces, pues, o más bien, circulan las diferentes estaciones de tren que tiene París, y así podemos revisar diferentes ciudades en Europa. En México, ciudades como Torreón, como San Luis Potosí, encontramos la misma situación. Y hay anécdotas curiosas, como que el señor Vanderbilt en el este de Estados Unidos no hacía una estación de tren si no existía, si él no tenía en propiedad una milla cuadrada de la misma. Esto hace que, si lo sumamos, estas dos teorías, la del tope y la del elevador, con lo que vemos en México de las condiciones de movilidad, que muchas veces tienen áreas de oportunidad, con el ordenamiento territorial, que ahí SEDATU ha hecho gran trabajo impulsando a que se ordene territorialmente nuestro país, con con unos retos importantes enfrente, y las necesidades inmobiliarias que tenemos, donde existen, tanto en vivienda como en temas industriales, un gran déficit o una necesidad importantísima de inmuebles, pues nos pone a pensar en qué hacer. Y si además le sumamos que hoy día México es el segundo país con más kilómetros de vía en proyecto en el mundo, pues tenemos que empezar a pensar qué va a pasar con eso, ¿no? Y hacia dónde debemos de ir. Esta parte filosófica es muy importante, porque parecería que el dinero y la filosofía no se llevan, pero muchos de los grandes inversionistas o los inversionistas que pueden estar interesados en atender cosas de esta naturaleza tienen que tener por lo menos tres de los cuatro puntos que vemos ahí como fines. Atender el tema social. Hoy día, sin la parte y ambiental, sin la parte ASG, las cosas no funcionan. Incluso las bancas de desarrollo han declarado que ya no van a financiar proyectos que no estén bajo estas circunstancias. La parte económica, si el proyecto no tiene alguna rentabilidad, ya sea en utilidad social o en utilidad monetaria, pues no va a funcionar. Y para lo cual, como hace un momento decía, debemos de alinear por lo menos tres grandes temas: el Estado, la sociedad y los inversionistas. Esto lo que nos va a dar es poder crear elementos de conectividad, de accesibilidad, de ordenamiento territorial, generación de valor y sistemas de logística con temas culturales, para al final del día, en pocas palabras, poner lugares donde sí nos gustaría vivir, donde la calidad de vida, los servicios y el desarrollo económico estén presentes. La definición que a mí me gusta mucho, esto de ciudades prósperas que tiene ONU, se haga notar, y obviamente que esto conviva con el ecosistema de una manera saludable. Esta lámina parece que es sencilla, pero pues no, al final del día, desde el punto de vista financiero, tiene mucha trascendencia, porque tiene un fin de lo que vamos a hacer. En el mundo está el tema de las propuestas no solicitadas, cómo hacer cosas donde hay que cubrir ciertas necesidades
y por ahí puede faltar estudios o puede faltar dinero o tiempo por parte de la autoridad para lograr algo. Existe esta figura de propuestas no solicitadas. A nuestro presidente no están afín de estas propuestas por el abuso que se dio en tiempos pasados. Sin embargo, las debemos de contemplar como una forma de poder solucionar muchos de los problemas que existen en nuestro país. Y habrá algunos temas donde no necesariamente eh, el privado o el público pueden lograr las cosas. Lo que creemos nosotros o lo que estamos viendo como una teoría muy robusta es que debe existir un análisis costo-beneficio para entender esta parte de utilidad social o para entender este elemento que necesita el Estado para entender cómo va a ayudar lo que estemos haciendo. Sin embargo, si nosotros sumamos a ese documento un prospecto de inversión o un estudio donde diga qué puede pasar ahí desde un punto de vista de negocio, probablemente podemos darle viabilidad a muchos proyectos. Y aquí voy a comparar vamos a decir, dos lados o dos polos opuestos de esto que estoy hablando, ¿no? Por un lado tenemos el Tren Maya. Cuando a mí me han preguntado periodistas y, en fin, algunos catedráticos o en alguna cena, ¿y qué pienso del Tren Maya? Para mí va a cambiar la faz de la península de Yucatán. Es un proyecto que era necesario. Eh, a mí que me tocó estar en varias de las comunidades en campo, viendo cómo vivían, qué hacían, muchos de los problemas que se tenían o que se tienen, como el no tener drenaje o el no tener medios de comunicación adecuados. Creo que el Tren Maya va a ser espectacular, le va a cambiar y ahorita hablaremos un poquito de plusvalía al respecto, la cara a la península. Sin embargo, desde un punto de vista económico, un punto de vista negocio, el Estado lo tenía que hacer, porque ese es un beneficio social que se va a tener y en una primera instancia difícilmente va a ser una propuesta de negocios para alguien donde podría poner el dinero de su mamá. Esto de cuando vean un proyecto y se preguntan, ¿ahí pondré el dinero de mi mamá? La respuesta es muy sencilla, sí o no, y al igual que muchos proyectos, ahí sería el proyecto donde invertirían o donde no podrían invertir. Pero me voy al otro lado, al negocio, al que es puramente negocio. En Orlando, esta ciudad a la mitad de la Florida, que era unos pantanos, pues hay un sistema de transporte con Metrorail o con un monorriel que ha de haber costado una fortuna porque debe tener unos 25 años ese monorriel, siendo punta de lanza en su momento. Es un transporte público gratis. ¿Y por qué es gratis? Porque el tamaño de negocio que está abajo hace que el director o la alta dirección de Disneylandia ni sepa cuánto vale operarlo, ni le interese saber cuánto costó ponerlo. Y además es gratis. Entonces, estos dos elementos, o sea, si los ponemos uno contra el otro, en medio vamos a encontrar un montón de grises, donde cada proyecto se podrá financiar de diferente manera. La intención de esta serie de sesiones es que ustedes vayan encontrando los elementos para que ojalá al final, como un chef, puedan decir, a mí me gustaría que tuviera esto o mi proyecto está en medio de estos dos polos para poder decir qué hacer con cada uno de ellos. Eh, Hablando de los temas de movilidad dentro de la República Mexicana y este tema de dónde deben de estar las ciudades y por qué deben de estar las ciudades, pues la conectividad se vuelve un tema sumamente importante. Muchas de las ciudades o de los pueblos, ustedes los van a poder ver que están a más o menos 40 kilómetros de distancia el uno del otro. Esto es porque eventualmente, o más bien hace algunos siglos, eh, los caballos se cansaban cada 40 kilómetros y había que descansar.
Entonces la teoría del tope era estos lugares donde podían reposar los caballos y donde podía uno descansar para que el caballo tomara otra vez bríos y poder salir adelante. El siglo pasado en México hubo una locura en términos de derechos de vía. Si bien para finales del siglo pasado los derechos de vía se fueron olvidando o se fue tomando otra vocación de los trenes, eh, nos dejaron esos derechos de vía que hoy los podemos aprovechar tanto dentro de las ciudades para el movimiento dentro de las ciudades como entre las ciudades, ¿no? Y aquí cabe destacar que si tenemos puertos, aeropuertos, trenes, sobre todo esta parte compleja de los lugares, vamos a decir que están en las ciudades entre 5 y 100 kilómetros, pues pueden ser habitables con los trenes y entre las ciudades, en aquellas ciudades donde entre que tiene una distancia, donde el coche puede ser ineficiente, el avión no hace sentido y el camión es muy incómodo. Es una forma de lograr esa movilidad en la región como pasaría con el Tren Maya. De los temas que creemos que son más relevantes y que nos gustaría sembrar la semilla con ustedes es hablar del concepto operativo. El concepto operativo es el pensar qué va a pasar en lo que voy a hacer. Sobre todo en ciudades, el decidir qué voy a hacer, hacia dónde debo de ir, es una forma de empezar el proyecto tratando de hacer un sistema de lo que voy a hacer de una manera robusta. Alguna vez cuando estaba yo con el equipo de Deutsche Bahn, los trenes alemanes, y yo preguntaba cómo explicar el concepto operativo, me enseñaron la foto de la estación de Hamburgo, que es lo que tienen ustedes a mano derecha arriba. La estación de Hamburgo tiene más de 28 líneas, el Peine tiene más de 28 líneas, donde transitan carga y pasajeros conectados con el mayor puerto del mundo de Europa y conectados en medio de una ciudad. Entonces, la complejidad que esto puede tener es brutal. Y cuando se pensó, alguien se sentó durante quizás probablemente hasta años a decidir cómo iban a estar estas líneas, qué iba a pasar en esas líneas, y bueno, al final lo lograron. Entonces, si nosotros podemos, imaginen ustedes, conectar un sistema de puertos, aeropuertos, carreteras, trenes y ciudades, pues vamos a hacer que la calidad de vida de nuestros habitantes sea mucho mejor, ¿no? Entonces, el entregable, esto nos va a ayudar a tener todo lo necesario para poder crear los estudios de preinversión y poder orientar hacia dónde debemos de ir, buscando que este estudio atienda las necesidades de ese punto, de esa jurisdicción o ese predio, para nuestro gusto en 5 grandes medidas. Uno, local, ¿qué debe pasar ahí? Dos, regional, la intersección o vamos a decir que la comunión de la región, de lo que está alrededor de esta comunidad o este predio estatal, esa relación con todos los demás, con todas las comunidades del estado, a nivel nacional, ¿cómo podrá funcionar esto? Y a nivel internacional. Hoy día tenemos en México una oportunidad muy interesante. Yo no sé si es nearshoring o friendshoring, hablando del acercamiento de los productos por territorio o por ser amistosos, pero la parte internacional que está viviendo hoy día en México va a cambiar la forma de ver las cosas. Entonces, internacionalmente México está viendo como una potencia para la manufactura o para establecer estas grandes fábricas y estos grandes elementos que según McKinsey dentro de 10 años van a duplicar la inversión extranjera en nuestro país. Oye, internacional también, sí, también México recibe a un gran número de turistas, la expectativa de 30 millones de turistas
en los próximos 5 años es impactante y se necesitará un montón de infraestructura y de temas inmobiliarios para lograrlo. Y es otra vez un tema internacional. México, los mexicanos nos gusta viajar, pero la cantidad de extranjeros que viene a México pues generará una gran expansión o desarrollo. Para esto, obviamente, hay que hacer, si estamos hablando de temas de infraestructura, un estudio de demanda. Por ahí platicarán al final, en el último segmento, en el caso práctico, con Néstor Valdés. Néstor es experto en esta parte de estudios de demanda y muchas veces hemos platicado, hemos tomado una cerveza hablando de la diferencia o similitudes entre un estudio de mercado y un estudio de demanda. Y bueno, pues eso hay que pensarlo bien, teniendo un concepto operativo, qué es lo que debo de tener, qué tan grande va a ser esto, qué va a pasar ahí, y no perdamos de vista que deben haber por lo menos estas 6 elementos en nuestros estudios de preinversión. Obviamente debe estar conectado, debe haber certeza jurídica. El ejemplo de Fonatura a nivel mundial es muy interesante porque se vendieron estos proyectos o estos terrenos en estos proyectos turísticos y quizás uno de los elementos clave era que tenían certeza jurídica, ¿no? La otra parte es la alineación de intereses y la gobernanza. Si no hay una forma clara de tomar decisiones dentro de los predios, se convierte en un gran problema. Esto lo podemos ver en los centros comerciales. En los 80s se hicieron muchísimos centros comerciales que hicieron condominios. Estos condominios pues funcionaron muy bien hasta que los condóminos se dejaron de poner de acuerdo. Y gracias a eso tenemos unos grandes ejemplos de construcciones que son monumentos a los 80s, como podría ser la Plaza Caracol en Cancún o el centro comercial de Interlomas, el viejito. ¿Por qué? Porque para saber qué color van a pintar la pared, se tienen que poner de acuerdo muchas voluntades y esto suele ser medio complicado. En cambio, los centros comerciales nuevos, donde hay un solo órgano de gobierno, pues funciona de maravilla. Otra parte que no debemos de olvidar es entender cuáles son los elementos ancla y el por qué la gente quiere ir o estará dispuesta a vivir o estar donde vamos a estar. Yo puedo tener el mejor restaurante de tacos, pero si la gente no quiere ir, lo voy a tener vacío y eso no va a funcionar. Ejemplos en el mundo hay muchos en términos de comunidades y en México en particular a mí siempre hablo de él, me duele mucho el ejemplo de Chichén Itzá. A Chichén Itzá van más de 3.8 millones de turistas al año. Eh, Debe haber menos 100 llaves de hotel para 3.8 millones de turistas. De restaurantes, pues hay algunos lugares de cochinita pibil en Piste, que es el pueblito de al lado, muy sabrosos, por cierto, pero pues no es el lugar donde quizás una familia que va de vacaciones le gustaría sentarse a comer. Eh, y bueno, si les cuento cuánto deja una persona que va a ver el Coliseo en Roma ese día frente a lo que se deja en Chichén Itzá, mejor hasta pena me da. Entonces el tema de las anclas se convierte en algo sumamente valioso que debemos de aprender a utilizar. Obviamente hay que tener calidad de vida y servicios y obviamente los modelos de propiedad y modelos de sustentabilidad de la vida ahí deben de estar presentes. Uso el ejemplo de Acapulco. Para mí Acapulco es algo donde podemos encontrar un montón de lecciones aprendidas. Aquí hago la comparación de Acapulco en 1930 y Singapur en esa misma época. Los dos eran zonas, yo diría que Acapulco está mucho más desarrollado. El edificio que ven de mano izquierda arriba es el Hotel Caleta. El Hotel Caleta en su momento era un ícono de la hotelería a nivel mundial. Y del otro lado, pues tienen a Singapur, que pues, eran un lugar pesquero, probablemente completamente de madera, en fin, ¿no? Hoy Acapulco pues, está viviendo una situación muy incómoda fuera de lo que pasó con Otis
ya estaba viviendo una situación muy incómoda en términos de desarrollo, y Singapur es el segundo puerto más grande del mundo. Regreso a Acapulco en 1970, Acapulco ya con mucha infraestructura, con una cercanía clara a la ciudad más grande de nuestro país, y Cancún del otro lado, pues prácticamente arena. La zona económica que se desarrolló en Cancún, porque y la llamo como una zona económica donde el Estado y los particulares pusieron su empeño para lograr que eso se desarrollara, pues hoy Cancún recibe, no me acuerdo cuándo fue el año pasado, creo que 19 millones de turistas en el año, 19 millones de visitas o de llegadas al aeropuerto en el año, y ha detonado la península de Yucatán de una manera contundente. ¿Y a qué quiero decir esto? Que con el concepto operativo que tuvo Singapur y el concepto operativo que tuvo Cancún, se lograron estas cosas. Hoy otro ejemplo, bueno, pues Canadá en 1881, gracias a los trenes y a un concepto operativo donde regalaban tierras y ponían hoteles, pues conquistaron el viejo oeste, y hoy Canadá le debe mucho a este tema de los trenes y el concepto operativo que fueron replicando uno a uno. Para nosotros el concepto operativo tiene dos grandes caminos. Uno, lo que tiene que ver con el privado, y otro, lo que tiene que ver con la parte pública, con el ordenamiento territorial que se tiene que hacer, eh, que es donde entran todos los planes parciales de desarrollo y, en fin, los polígonos de actuación y la conectividad que estos deben de tener, ¿no? Entonces tenemos por un lado qué debe pasar ahí, hay que decidirlo, ese conceptualización temprano y la propuesta de los marcos jurídicos y demás que deben de afectar ahí, para tener las propuestas no solicitadas en lo que se necesite, y por otro lado tener los estudios necesarios para que el desarrollo urbano se genere conforme al concepto operativo necesario. Eh, en México hay lugares donde lamentablemente los desarrolladores han tenido mano y han creado la ciudad. Muchas veces pensamos, oye, ¿por qué no se atiende el centro histórico que ya tiene infraestructura, o los alrededores del centro histórico que tienen infraestructura, que tienen calles, que tienen agua, y se va allá lejos a crear estas comunidades lejanas donde hay que llevar el agua, hay que llevar la luz, hay que llevar todos estos elementos, cuando dentro de la ciudad ya existen? Claro, ahí es un tema del desarrollador y el dueño del terreno, pero si nosotros logramos empatar estos dos modelos, pues pueden funcionar las cosas, sobre todo si están bien conectadas. Eh, entonces, bueno, pues, ¿qué debemos de buscar? Pues tener una certeza y protección de los inmuebles que se van a atender, la propiedad colectiva, cómo vamos a democratizar ese negocio inmobiliario en su momento. Claro, los elementos ancla que van a llevar a la gente, los usos mixtos para que se atienda de una manera que ahí ustedes saben mucho más que yo del ordenamiento territorial que se tiene que tener, buscar que solo se tenga un órgano de gobierno, eh, insisto en Fonatur porque es un ejemplo que me gusta mucho, pocas, pocas sociedades o pocas eh, entidades en el mundo pueden decir que han generado ciudades tan exitosas como Cancún. Y si ustedes han estado en Cancún, pueden ver claramente dónde se para la administración de Fonatur y empieza la administración del municipio. eh, y esto pues tiene que ver un poquito con los órganos de gobierno, ¿no? Y quizás la renta de terrenos a largo plazo. En el negocio inmobiliario hay tres etapas. Una donde hay que ponerle lo suficiente al terreno para crear ese concepto operativo dentro del mismo. Yo le llamo la etapa de capital. Una vez que ese terreno ya tiene viabilidad de negocio, eh, entra el que las instituciones de crédito se sientan cómodas financiando las cosas, compartimos riesgos y compartimos plusvalía, y luego viene el negocio de la abuelita, que es la renta de las tierras o la renta de lo que pase ahí. Si esto lo trasladamos o lo unimos, lo fusionamos con el plan parcial de desarrollo y buscamos que los inversionistas también se sientan cómodos con él, pues donde quizás vamos a tener un éxito contundente.
¿Por qué? Porque cuando la parte de la tierra deja de tener una plusvalía, empieza el negocio de lo que va a florecer arriba y se empiezan a crear algunas comunidades donde el éxito de tener un restaurante, donde el éxito de tener una fábrica o la agroindustria, pues se convierte en lo que va a darle de comer a varias familias ahí mismo, ¿no? Eh, Siempre me he preguntado y pongo en la mesa la pregunta, si alguien la quiere contestar, con mucho gusto podemos tomar café un día. eh, el por qué en México no se rentan las tierras tanto. Eh, Tenemos el 61% de las tierras en México, el 51% de las tierras en México, 51, 52% de las tierras en México son ejidales, y se podrían rentar las tierras. Las construcciones tienen ciertos riesgos y también cierta caducidad, entonces pierden su valor. La línea verde es el valor de las construcciones y la línea amarilla es generalmente el valor de los terrenos. Entonces, si yo municipio, si yo ejido, tengo terrenos y los empiezo a rentar a largo plazo, pues probablemente tenga en un tiempo razonable un ingreso interesante de rentas de esas tierras, eh, y que van a servir a hacer muchas cosas, ¿no? Fuera de lo que podría ser el predial y demás. Este tema, nada más imaginen ustedes, regreso a Cancún. Si Cancún, en lugar de haberse vendido barato, se hubiera rentado barato, quizás iríamos en la tercera vuelta de los contratos de arrendamiento. Eh, y creo que a muchos de nosotros nos hubiera gustado tener un pedacito de ese Cancún, que hoy tendría una renta constante, segura, probablemente muy interesante. Las gráficas que ven abajo es una fibra, un REIT, en Estados Unidos, que solo renta tierras. Y ustedes pueden ver, la gráfica tiene que ver con la pandemia. La línea negra es este REIT o esta fibra de renta de tierras que nunca estuvo bajo el agua, al igual, a diferencia de las demás fibras o REITs, que durante la pandemia pues sí sufrieron suficiente. Oye, pero ¿esto dónde ha pasado? Siempre ha pasado esto. Las rentas de largo plazo, Londres, ustedes escuchan que Londres todo el tiempo está siendo aplaudida como un tema de financiamiento, pues es el jardín de alguien. Londres, el centro de Londres y algunas de las comunidades aledañas son propiedad de un par de vehículos que cuidan esto. Londres, Canberra ni siquiera entraron a ser propiedad privada, todo lo rentaron. El tema de las anclas, a mí dos ejemplos que me gustan mucho en Estados Unidos. Uno es Vail, este centro de esquí muy famoso, donde se dieron cuenta que era importante la montaña, donde iba la gente a esquiar, pero era más importante el atender a la gente que iba a esquiar. Y bueno, pues lo han hecho muy bien, han comprado muchísimos de los resorts de esquí en el mundo, eh, gracias a entender esto. Obviamente Orlando llevaron en 2017 y 2019 entiendo que está por el estilo, perdón, 2021 está por el estilo, llevaron a 72 millones de turistas al año, ese año a Orlando. Si ustedes multiplican eso por $400 por persona por día, hagan la multiplicación, divídanlo y entenderán por qué el tren, transporte público en Orlando, pues no cuesta. Un solo órgano de gobierno, los menonitas o sea, a mí me gusta mucho el ejemplo de Cuauhtémoc en Chihuahua. eh, la hectárea más productiva de México está en Cuauhtémoc. Tenemos muchas deficiencias, puede ver en cada uno de estos elementos y los verán en amarillo y los verán en rojo, al del lado derecho. Hay elementos ecológicos que no funcionan, hay elementos sociales que no funcionan. Sin embargo, pues ciertamente la parte económica, tanto en este tema de los menonitas funciona muy bien. Hay lecciones aprendidas para tocar los otros, al igual que pasa en Cancún, donde hay temas como la sociedad, pues tiene sus áreas de oportunidad importantes. Los elementos de infraestructura, en este caso, como pude haber usado el tope, usé un tren. El,
el, el elemento, yo le llamo la teoría de piedra en agua. El elemento de infraestructura es donde cae la piedra, se hace una gran plusvalía y luego se va haciendo más chiquito conforme se va alejando, pero no solo impacta esa zona. Ya hablando de financiamiento, y voy a ser rápido, Luis, ¿cuánto tengo? ¿10 minutos o 5? Como empezaste un poco tarde, si quieres 10 minutos, está perfecto. Gracias, Luis. Eh, Hay tres grandes, y esto es quizás la primera parte filosófica, hablando de financiamiento más importante que debe haber. Tenemos tres grandes pilares en cualquier financiamiento, fondeo, crédito o capital. Uno son los elementos éticos. ¿Qué calidad tiene a quien le vas a dar el dinero para que haga lo que dice que va a hacer y no esté en temas de cumplimiento, como podría ser temas ecológicos, temas de narcotráfico, prevención de lavado de dinero, en fin? Entonces, el elemento de ético y moral que tiene esta parte del financiamiento es fundamental, porque si no es una persona decente, dejen de usar eso, no vale la pena prestarle o darle dinero en capital. La otra es si tiene dinero o capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones. Eh, y lamentablemente, pues hay que entender que si ganas poco, pues poco tendrás de crédito, y si ganas más, tu capacidad de endeudarte crecerá. Y también hay que tener cuidado, porque se te puede pasar la mano. Muchos de ustedes, como secretarios de finanzas, secretarios de desarrollo urbano, presidentes municipales, en fin, han socorrido a una calificadora de valores. Esta calificadora de valores lo que pone en su reporte es si ustedes pueden hacer frente a ciertas deudas en esa demarcación. Entonces, bueno, sí tengo para pagar básicamente. Y tres, ¿qué garantías dejo? Eh, entonces, con estos tres elementos podemos jugar para lograr darle comodidad al que va a fondear, al financiero, que va a poner dinero, que él espera básicamente cuatro cosas. Uno, su capital de regreso. Dos, un premio sobre ese capital. Tres, saber en qué tiempo va a regresar. Y cuatro, qué riesgos va a tomar para ello o qué riesgo está tomando para que esto pase. Si nosotros cuidamos estos tres elementos y entendemos que el que pone el dinero necesita estos cuatro, cumplir con estas cuatro condiciones, vamos a ver cómo sí pueden salir, cómo pueden sí salir las cosas. Y entonces, en México, como en muchas partes del mundo, nos encontramos con el primer problema, que es, sabemos que existe la necesidad, no hay estudios de preinversión o no hay dinero para pensar en qué puede ser la definición de lo que puede pasar ahí para solucionar esa necesidad, que son los estudios de preinversión. Definido el concepto operativo, ya podemos entender cómo podrían funcionar los ingresos y las utilidades en nuestros cuatro ámbitos de aplicación: social, cultural, ambiental y económico, para tener un plan de negocios. Y este plan de negocios o este plan es lo que le vamos a ir a decir a los inversionistas para que inviertan, para que metan su dinero con nosotros. Es un libro que cuenta una historia que debe tener los elementos que acabamos de platicar de una forma amable y de certeza al inversionista. Y el análisis costo-beneficio tiene que hacer lo mismo, pero con la autoridad para que pueda financiar en su momento las cosas. Teniendo esto, encontramos la estructura de gobernanza y legal, y entramos con los inversionistas. Ustedes van a ver que lamentablemente la parte de los estudios de preinversión o estas curos de necesidades hay que hacerlos con capital propio. ¿Qué quiere decir? Que la entidad tiene que sacar de su propio dinero para decir qué va a pasar ahí, y quizás llegar hasta el concepto operativo, donde ya puede invitar a algunos inversionistas, y ya cuando está el negocio maduro, invitar a los bancos a los fondos de inversión y, en fin, a los fondos soberanos y, en fin. Muchos de ustedes seguramente se han frustrado
cuando llegan con su expediente a una institución de crédito y nada más juegan al gato y al ratón porque el comité de crédito, la institución de crédito, pues no quiere quedar mal con la autoridad, pero tampoco le puede decir que no le va a prestar o que no le va a aportar, que no va a meter dinero a un proyecto, porque no hay los tres principales elementos que platicamos, o dos por lo menos de ellos, suponiendo que todos los que están presentes y el Estado no hay que temer temas de decencia, eh, hay dinero para pagar y qué garantías me deja. Eso, si no lo tenemos claro, vamos a salir. Hay elementos también, como pueden ser las fibras, como pueden ser los ECADES, que en un módulo lo verán con Francisco Valle, el director de emisoras de la Bolsa Institucional de Valores. Creo que es un gusto tener a varios de los expositores aquí. Francisco es uno de ellos. Aprovechenlo. Francisco ha estado en muchas fiestas, sabe muchos temas de financiamiento bursátil. Y el ejemplo de una fibra, un secade, pues es algo que ustedes pueden ver. Aquí también no solo ver temas en México, también, sino también fuera de México es importante. Puede haber proyectos que o México no tiene el dinero suficiente para atenderlos, o por otro lado, eh, eh, el mercado en otras jurisdicciones puede estar mucho más interesado que nosotros, ¿no? Con esto que vamos a lograr, básicamente, que si nosotros tenemos un negocio inmobiliario, gracias a todo este tema de plusvalías que ahorita tocarán con más detalle Luis, y vamos a generar la plusvalía, vamos a generar rentas, porque ahí se va a generar desarrollo económico, se va a generar este tema de rentas, vamos a tener mejores servicios y muy importante, los negocios que van a ir nuevos en estas comunidades. Hay un pueblito creado hace poquito como un Disneylandia de la Toscana en México que se llama Baiquirico. Es un ejemplo interesante de cómo tomaron un concepto, hicieron un concepto operativo en medio de la nada y generaron un montón de cosas. Y bueno, cuando estos negocios van creciendo, pues se generan los negocios derivados de ello, ¿no? Van a revisar por ahí este proyecto de tren Naucalpan-Buenavista. Oye, que está lleno de invasiones, sin duda, pero la cantidad de vivienda, centros comerciales y espacios de recreativos que puede tener esto en 10 estaciones, pues puede ser brutal. Oye, nos interesa mucho caminar de un lado a otro. Aquí les comparto la pregunta que hicimos. Obviamente que cuando un financiero ve una pregunta así, sabe que sí puede haber negocio, donde el 86% de las 600 personas encuestadas se irían en tren, 86% de 600 personas se irían en tren a Querétaro en lugar de usar coche o camión, ¿no? Entonces, oye, si esto un financiero lo ve, le va a gustar. Esta información a mí me encanta. Para Fonatur o la plusvalía generada en Fonatur, en Cancún, y hablando de toda la isla, no solo de la parte de frente de playa o las partes de uso, esto está considerando también el Boulevard Cuculcán. De 1974 a 2017 hubo un 6.025% de plusvalía en dólares. Esto es buen negocio, sí. Regreso, imaginen ustedes que en lugar de Cancún, de haberse vendido barato, se hubiera rentado barato. Esto es toda la isla, imagínense los frentes de playa. En 2019 hicimos este estudio en la zona de en la península de Yucatán, para ver cuál podía ser el impacto del Tren Maya según la madurez que tuviera. Y pues bueno, ustedes pueden ver que hay incrementos en plusvalía de más de 1000%, que algunos de ellos ya se han empezado a dar en este recorrido del Tren Maya. Oiga, ¿vale la pena invertirle en elementos de infraestructura a estos predios? Sin duda. Y bueno,
ahí dejo la plusvalía para que Luis les platique un poquito más de la captación de la misma y demás. No sé, Luis, si las preguntas serán ahorita o las dejamos para que las manden por chat o Hay una correo. pregunta Hola. justo que se acaba de escribir, entonces yo creo que podemos leerlas y después paso yo. Cris, ¿quieres leer Claro. las preguntas? Gracias. La pregunta que hacen es de Jesús Rodríguez y la pregunta es, ¿cuáles consideras que serían los proyectos ancla genéricos que pudieran impulsar los gobiernos municipales? Esa es una gran pregunta. Hay que hacer un estudio de vocaciones de cada uno de los lugares. Eh, y pongo el ejemplo déjenme poner, San Juan del Río probablemente no va a tener un hotel Ritz-Carlton o un hotel Four Seasons porque el mercado no está por ahí, ¿no? La Ciudad de México, en la Ciudad de México difícilmente podría haber un agroparque porque pues esto, no, el valor de la tierra no da para hacerlo, ¿no? Entonces hay que encontrar esas vocaciones de cada uno de los lugares. Los genéricos, yo creo que tienen que ver con la calidad de vida de las personas y el lugar de trabajo. Eh, para mi gusto, cuando Tesla decide irse a Monterrey, no tuvo que ver con que le dieron un montón de facilidades y le regalaron el terreno, como muchos estados hubieran estado dispuestos a hacerlo. Sin embargo, el ejecutivo de Tesla, pues sí pensó que vivir en Monterrey podría ser más su estilo de vida que vivir pues, en algún pueblito en la sierra de Oaxaca, ¿no? En fin. Entonces creo que ahí hay que tener qué vocaciones, qué puede pasar en ese lugar, teniendo la infraestructura básica como escuelas, hospitales, centros recreativos, en fin, ¿no? Pero el estudio de vocaciones, fundamental. ¿Qué debe pasar ahí para ver de qué tamaño puede pasar? Sería todo, ¿verdad? Así es. Bueno, tenemos dos más y una se relaciona con esta. Las vamos a leer y después daremos paso a nuestra siguiente ponente. La pregunta es de Juan Márquez y nos pregunta, ¿qué son las siglas CAPEX y OPEX? No sé si nos pueda dar algunas características de los elementos ancla cuando hablamos de proyectos públicos y hablar un poco más de propuestas no solicitadas. Sobre el tema de rentas de la tierra, al menos en León, hay construcciones, como decía ya, con servicios e infraestructura que están quedando sin uso. A ver, entonces, el CAPEX y el OPEX, piensen el activo fijo y lo que se necesita para operar esto, ¿no? Cuando tenemos la diferencia dentro de un plan de negocio en la parte numérica es que hay una parte que tenemos que ponerle que se queda como enterrado, déjenme usar el término. Si yo tengo que hacer un hospital, tengo que hacer el hospital y tengo que meter ciertas cosas que no se van a poder utilizar en otro lado. Y luego tengo que meter el capital de trabajo y eso que sería el OPEX para poder operar el hospital. Entonces, el CAPEX es el capital, vamos a decir, lo que se queda enterrado, lo que es el activo fijo. Y es muy simplista lo que estoy diciendo, pero se lo quiero transmitir para no complicarnos. Y el OPEX es el capital de trabajo, ¿no? Esa es la primera. La segunda era lo de las anclas, ¿no? Sí, lo de Eh, los... las características de las anclas es pues, lo que hay que encontrarse. La pregunta es qué queremos, más bien, qué necesidad se tiene, que nos va a responder el qué, y luego el cómo será, la forma en la que se logra. Las características, pues pueden variar dependiendo del proyecto, pero vamos a pensar, si nosotros tenemos, el ejemplo del metro de la Ciudad de México, a mí me parece que es brutal. En 1963 o 60 y tantos, donde se empezó a pensar, 60 probablemente, en hacer el metro de la Ciudad de México, nunca pensaron, o no se, o cuando se pensó que los baños podían ser un problema. Entonces, esa fue una característica, en aquel momento fue una decisión válida,
Sin embargo, si ustedes han estado en el Metro Portales o en algunos de estos metros con cierta afluencia, se darán cuenta que un baño podría ser un gran negocio. Yo creo que los baños de la Central de Abastos de la Ciudad de México deben recabar unos 80 millones de pesos anuales. Entonces, ¿qué características deben de tener? Cubrir las necesidades de las personas que van a estar ahí, Eh, oye, y de repente podemos tener, y déjenme poner un ejemplo ahí muy, muy locochón. Resulta ser que tengo un desarrollador que quiere desarrollar 300 hectáreas. A ese desarrollo, y la presidencia municipal, pues quizás necesita una manita de gato o un cambio por completo de la presidencia municipal. Quizás a ese desarrollador le conviene invitar y hacerle la nueva presidencia municipal dentro de sus terrenos a la persona para que ese flujo de gente que va a la presidencia municipal pase por sus terrenos. Entonces, más bien se ve en cada caso qué características se necesitan, pero básicamente que cumplan las necesidades de las personas que lo van a usar. Hablando de transporte, por poner un ejemplo, eh, eh, el tema de los trenes pues, tiene que tener un gran número de pasajeros, si no, no funciona porque son elementos muy pesados de transporte. Entonces, ¿qué tienen que tener las estaciones? Pues lo necesario para cubrir eh, el flujo de miles o quizás de millones de personas, como pasa con los aeropuertos de la Ciudad de México y Cancún, al año, ¿no? Y la tercera era, La tercera es, ¿ustedes han planteado emisión de bonos etiquetados como opción de financiamiento para el desarrollo de proyectos de trenes? eh, el tema de los trenes, para el financiamiento sí pensamos en tenerlo, o sea, en México esa parte, curiosamente, yo soy amante de los fideicomisos, curiosamente los fideicomisos llegaron a México en 1907 para garantizar los trenes, entonces la respuesta sería, yo no los hice, sí se hicieron hace un siglo o siglo y tanto. Hoy no sea, lo pensamos nosotros a la hora de estructurar los trenes que les platiqué, lo pensamos también para pensar las estaciones y las comunidades que están a su alrededor. Sin duda, es una de las opciones de financiamiento que se tienen, tanto en México como fuera de México, ¿no? Muy bien. Hay una última, me parece que es sencilla, no sé si nos dé tiempo de responderla todavía. Me lo echo rápido, ándale. ¿Sí? No, no lo Es, dejemos. es de Manuel y dice, buenas tardes, ¿cuál sería la reciprocidad entre anclas y servicios públicos y su previsión a largo plazo? Yo creo que son cosas diferentes. Los servicios públicos es cubrir las necesidades del ser humano y un ancla puede ser una escultura que hay que ir a ver, ¿no? La Torre Eiffel es un elemento ancla en París que va a ver la gente. No necesariamente tiene que tener un servicio, salvo, y la Torre Eiffel es un buen ejemplo porque ni bonita es, pero todos identificamos claramente y la queremos ir. Si vamos a París, nos hace ilusión, hasta se quieren casar ahí, entregan el anillo ahí. Es toda una magia alrededor de ese elemento de fierros feo que pues lleva ahí más de un siglo, ¿no? Entonces, ese es un elemento ancla y los servicios públicos, pues es las necesidades del día a día que tenemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Me parece que se respondieron todas las preguntas por ahora. Mm, Ahora daremos paso a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Luis David. Muchas gracias, Adolfo, por tu Gracias a participación ustedes. Que tengan bonita tarde. y también a todos los que siguen aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, ahora en este nuevo episodio hablaremos sobre la plusvalía y la generación de valor y modelos de capacitación de la misma a cargo de la doctora Luis David. Y les voy a compartir un poco de su semblanza. Mm, La doctora Luis David es doctora en urbanismo y ordenamiento territorial por la Universidad de París y maestra en ciencia política por la Universidad de la Sorbona en Francia. Vive y trabaja en México desde 2007
y ha realizado investigaciones para instituciones gubernamentales e internacionales como el Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo, el Infonavit. Sus temas de especialidad son las estrategias y políticas públicas de vivienda, suelo y desarrollo urbano, con un enfoque especial en los temas de financiamiento, gobernanza y cambio climático. Hoy es nuestra secretaria técnica del CONARRED, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que reúne más de 20 organizaciones para aportar asesoría técnica a las secretarías de desarrollo urbano locales. También es especialista en desarrollo urbano y política pública en CAPSUS, consultoría especializada en ciudades y cambio climático para países como México, India, Maldivas, y también es presidencia de la Alianza para la Regeneración Urbana, asociación civil especializada en participación social y acuerdos multiactor a favor de las ciudades sustentables. De 2013 a 2020 fue profesora de Sociología Urbana y Sostenibilidad de las Maestrías de Desarrollo Urbano en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y Tijuana. Adelante, Luis. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Ya veo que me quería provocar Adolfo diciendo que la Torre Eiffel es fea, pero ni voy a contestar porque ya sí soy francesa, pero ahora mi país es México, entonces ni lo voy a defender y tenía toda la razón lo que decía. Es un gusto estar aquí, muchas gracias. Como lo mencionó Cris, entre otras cosas, soy secretaria técnica del CONARED y la intención del curso de hoy, vieron que es como algo ambicioso, es como de juntar o cruzar dos visiones que son la visión de los inversionistas, o sea, la visión del sector privado y cruzarla con la visión del sector público. Yo soy urbanista, Adolfo sí viene del sector privado, pero como preside la Comisión de Financiamiento, el objetivo de esa Comisión de Financiamiento es realmente encontrar estrategias novedosas de financiamiento aplicada al desarrollo urbano. Entonces, Adolfo nos dio elementos de cómo un inversionista está viendo la ciudad. ¿Qué espera un inversionista de una ciudad próspera o interesante o exitosa o eficiente, ¿no? Que podrían ser las palabras que se usan en el sector privado. Y entonces, de este lado, hoy, en esa segunda hora de la clase, voy a intentar dar esa visión más del sector público, pero finalmente estamos hablando de la misma cosa que es la ciudad y específicamente Adolfo insistió mucho sobre la importancia de la propiedad, de la certeza jurídica del suelo, ¿no? ¿Dónde se puede construir? ¿Qué se puede construir? Y aquí les voy a presentar unas herramientas que desde el sector público se pueden implementar específicamente desde los municipios porque es de su competencia. El reto es grande porque hoy en día, como lo dijimos al inicio de la sesión, bueno, hay 150 personas inscritas o presentes en este curso y sabemos que vienen de más de 20 estados de la República y sabemos que entre esos participantes hay municipios chicos, municipios grandes y sabemos que las problemáticas son distintas. Sin embargo, los instrumentos que voy a presentar aquí sí se pueden aplicar en los municipios más chiquitos como en los municipios más grandes. Entonces, voy a empezar a proyectar la presentación que preparé. Me dices si no la ven, si no, ya empiezo y no paro. Entonces, mi intervención se llama Ciudades Prósperas y Valorización del Suelo, Estrategias de Financiamiento de Proyectos Urbanos. Empezamos ya. Les voy a presentar como una introducción y voy a insistir en 4 instrumentos. Voy a hablar del predial, que es como el impuesto o la herramienta, el instrumento municipal, perdón, sí, municipal público por esencia que actúa en el suelo, pero también voy a insistir en otras herramientas que son la contribución de mejoras, la participación en plusvalía y la venta de derechos de desarrollo. Y entre esos entre esos instrumentos haré como un énfasis sobre lo que entendemos en plusvalía, porque creo que justo ese concepto de la plusvalía es lo que nos es en común entre los privados y los públicos, entre el sector público y el sector privado. Les voy a explicar más adelante.
Empiezo con esa idea o ese concepto de prosperidad urbana. Como les decía, desde el sector financiero, del sector privado, se habla de eficiencia, de inversión que es rentable, pero entonces nosotros, los urbanistas, nosotros desarrollamos como un concepto más amplio, porque yo cuando escucho de un inversionista que dice, yo quiero una ciudad eficiente, yo pienso, yo quiero una ciudad sustentable, yo quiero una ciudad que dé calidad de vida, que sí genere economía, pero que también dé una calidad o una cohesión social, o una inclusión. Entonces, varios elementos. Entonces, en 2019, aquí están viendo una gráfica que resume el análisis que se publicó en 2019, realizada por Uno Habitat y especialmente uno de nuestros consejeros del CONARED, que preside la Comisión de Participación Social, fue muy involucrado en ese análisis. Y ese análisis es el índice de ciudades prósperas. Es una metodología internacional que desarrolló Nuevo Habitat y analiza, en ese caso es el resultado para México. En el caso de México, en 2019, se analizaron 6 elementos de lo que podemos hablar o podemos pensar como una ciudad próspera. Una ciudad próspera es una ciudad productiva, es una ciudad que tiene infraestructura de desarrollo, como lo ven ahí arriba, que tiene calidad de vida, equidad e inclusión social, que tiene sostenibilidad ambiental y tiene una gobernanza y una legislación urbana funcional. Y aquí ven que dentro de las 6, si nada más miramos las 6 grandes categorías de indicadores que se usaron para evaluar cómo está México, cómo están las ciudades mexicanas, el indicador que es menos bien calificado, 36, es el de gobernanza y legislación urbana. Y en ese último, ahí donde puse la flecha roja, la capacidad institucional y finanzas municipales es como de las menos bien calificadas. Entonces, aquí estamos como encontrando un discurso en común con lo que estaba diciendo Adolfo desde el sector privado, desde la inversión privada, es que sí es cierto, hay un tema de que no estamos logrando desde los municipios captar suficientemente recursos para financiar ciudades prósperas, ciudades sustentables. Hoy en día esta metodología, nada más por dato, se está actualizando y ahora se está como alineando a los objetivos de desarrollo sostenible y se llama ahora el Urban Framework. Pero bueno, la idea sería que se vuelva a evaluar ahora en 2024. Entonces, con el tema de capacidad, de si hay un problema en la capacidad financiera de los municipios, de los gobiernos subnacionales, porque yo vengo a hablar de gestión de que les recomiendo mucho, aquí puse la liga, y se acaba de publicar en 2024, se llama Instrumentos para el Financiamiento de la Ciudad, Manual para su Gestión, y fue coordinada por el doctor Ignacio Kunz Bolaños, que es hoy en día creo que es abogado, Gerardo González Herrera, que también participa en el CONARED. Entonces, en este libro les recomiendo revisarlo con detalle, pero ahora les voy a hacer un... Ese conocimiento que tengo de esos instrumentos viene en mi parte no solamente de ese libro, sino también de capacitaciones que existen y que les recomiendo mucho, que son bueno, yo seguí una capacitación del BID sobre esos temas de captación de plusvalía, pero también el instituto de referencia que invito a todos a seguir es el instituto de Lincoln, se llama ahora ya ni me acuerdo, em, el Instituto Lincoln de Land Use o algo así. Ahora les recuerdo el nombre. Bueno, el punto es que aquí en esa publicación se está diciendo que para mejorar la capacidad financiera de los municipios hay 2 grandes estrategias posibles o recomendadas por esos expertos. La optimización de las fuentes de recaudación actuales, especialmente el predial, y una segunda estrategia que consiste en la implementación de nuevas fuentes de financiamiento basada en la gestión de valorización. La introducción paso directo al primer instrumento que todos conocen,
pero creo que hay unos datos bien importantes que hay que recordar. El predial, como lo saben, es la contribución anual que hacen las y los ciudadanos dueños de un inmueble o de un terreno, que sea como rural o urbano, ¿no? Es un impuesto que todos conocemos. El problema en México es que hoy en día a nivel nacional, a nivel federal, solamente se está cobrando el equivalente de 0,2% del PIB, del Producto Interno Bruto, a nivel nacional a través del predial. En ciertos países, muy, pero con un marco legal muy fuerte, en términos de desarrollo urbano, se logra captar hasta 3%. Que México no cobra suficiente predial. Pero después, si vamos analizando un poquito más las finanzas municipales, vemos que el predial representa 53% de los impuestos municipales, es decir, que es la principal fuente de ingresos propios del municipio. Entonces, finalmente se cobra poco, pero al final el municipio depende de esa fuente, ¿no? Pero como el municipio, y lo veremos seguramente el jueves próximo en la sesión, como la mayoría del financiamiento municipal se da por las participaciones y aportaciones federales, entonces, si no solamente consideramos los ingresos propios del municipio, sino todo el presupuesto municipal, pues finalmente el predial llega a representar solamente 15% del financiamiento municipal, lo que es muy poco. Entonces, aquí la pregunta es cómo mejorar el predial. Y aquí hay 5 elementos que son importantes de identificar y cada uno de esos instrumentos o de esos temas se pueden atender de manera más o menos profunda según el tamaño y las capacidades de los municipios, porque obviamente es un círculo vicioso de que cuando no tenemos recursos es difícil invertir, obviamente. Pero bueno, aquí en este caso, el primer elemento que hay que tomar en cuenta para mejorar el predial es el que está abajo en la izquierda, que es la cartografía predial, es decir, mejorar el entendimiento uso, ¿no? O las actividades que están. Entonces se puede hacer de manera muy sofisticada, con mucha tecnología, o se puede hacer también de manera muy simple, con una lista como levantada a mano, ¿no? Después, el padrón de contribuyentes, es decir, la lista de los haciendo a través de un sistema muy complejo, pero también se puede, como al inicio, si se necesita un municipio chiquito, empezar a invertir en eso, se puede hacer nada más una lista. El tercer reto es definir la tarifa, es decir, hay varias opciones, ¿no? Se puede definir una cuota única o progresiva, considerando o el suelo o la construcción. El objetivo ahí, o nada más dos principios que hay que seguir o que se recomienda seguir, son los principios de proporcionalidad y equidad. La idea es que la tarifa se ajusta con base a cada predio por su tamaño y el tipo de actividad y propietario que son las personas que son propietarias. Un cuarto reto, y voy rápido, perdón, porque no tenemos mucho tiempo y el objetivo es dar un panorama, ¿no? Pero también la evaluación, es decir, bueno, ¿qué valor le vamos a dar a cada metro cuadrado censado en nuestro mapa? Entonces, aquí otra vez hay técnicas muy complicadas, hasta como técnicas muy simples que consisten en hacer un análisis, un estudio de mercado y ver cuál es el valor del suelo actualmente, y de ahí se hace la evaluación de cada predio. Se puede tomar también datos históricos, si es de utilidad. Dos últimos elementos importantes es la administración de ese sistema. Los municipios pequeños pueden les invitamos a pensar como que la inversión en una tecnología para que el mapa esté conectado con el padrón de contribuyentes y que haya un sistema que automatiza el cálculo del predial, pues invitamos a que esta inversión en tecnología se considere como una inversión justamente y no un costo, porque al final esa inversión inicial se puede recuperar en la mejor recaudación del predial del año siguiente. Y por último, es necesario tomar o prever una fiscalización con control y sanciones para evitar fugas de recaudación, obviamente.
No me detengo más en el predial. Si hay como preguntas, por favor, en el chat. Después, si tenemos un momento, con gusto contesto. Pero creo que lo más importante es pasar a los instrumentos que sí el instrumento que se llama contribución de mejoras. Se trata del en ese mapa, por ejemplo, podemos considerar que si se mejora beneficiar, entonces es lógico o la idea es pedir una contribución de mejoras de esta calle. Entonces, para hacer eso, hay como 6 pasos que se pueden seguir. Primero, identificar la necesidad de la obra para justificarla y también comunicarla, ¿no? Porque aquí es muy importante la comunicación hacia las personas beneficiadas para explicar muy bien esa contribución de mejoras. Después hay que realizar los estudios técnicos para justamente tener datos muy transparentes, fundamentados y que generen confianza y que puedan ayudar a convencer de la legitimidad de esa contribución de mejora. El tercer paso es asignar los montos de contribución. Entonces, aquí se define la proporción del costo de la obra que asume la autoridad pública con base a criterios claros. Es decir, aquí no se trata forzosamente de reembolsar 100% del costo de la mejora de la calle con contribuciones de mejoras. Solamente se puede considerar que como es una obra que beneficia a esos predios naranjas, pero también a otros que están quizás en otra parte de la ciudad, puede ser legítimo que la autoridad asume una parte del costo de esta obra, ¿no? Entonces, sí se va definiendo los montos. Entonces se define varias cosas, el alcance de la obra o del mecanismo, el alcance del impacto, el alcance del mecanismo de contribución de mejora, el gradiente también, porque en ese momento quizás podemos considerar que no todos los predios en naranjas están impactados de la misma forma, quizás los que están más alejados se les podría cobrar un porcentaje menor, y también criterios de cobro según el uso de suelo, actividad. Podemos decir que vivienda de interés social estén exento del cobro de la contribución, pero oficinas AAA pues, puedan contribuir en un 100% de la contribución definida para cada propietario. La quinta etapa consiste en el cálculo de los pagos y plazos, porque no se trata de pagar o de solicitar el inmediato, se puede ir definiendo plazos por meses, por año, según el costo de la obra. Y el último paso es la autorización. Es decir, es importante que ese instrumento pues, se plasme idealmente en un acto institucional, jurídico, y que sea muy transparentado y comunicado a todos de esos de las contribuciones de mejoras. Em, Aquí, antes de pasar a esos 5 claves de éxito, me tomo un momento nada más para recalcar los 2 fundamentos de esa herramienta. Los vecinos se van a beneficiar de la obra, por eso es legítimo la contribución es legítima la contribución de mejora. Pero también, y lo que es más fácil aún medir, es que si se hace una obra, imaginemos en una ciudad mediana, se hace un BRT, un tren, un transporte público de calidad, pues el valor de la propiedad de los vecinos y las vecinas pues es legítimo que una parte de ese aumento, de ese incremento del valor, pues sea captado por la sociedad, porque es la sociedad que está invirtiendo en esta obra, ¿no? 5 claves de éxito: voluntad política, es estratégica; sustento jurídico, como les decía, es importante que esté plasmado en un instrumento. Insistíamos muchísimo sobre la falta en
municipios y estados de estrategias para generar participación efectiva y constructiva. Se piensa mucho que la participación va a abrir la cara de Pandora y entonces es abrir el conflicto, pero si está bien planeada, bien diseñada la participación o el proceso participativo, en la próxima capacitación, regresando a contribución de mejoras, hago mismas ciudadanas. Es decir, en ese caso se llama obra. Perfecto, entonces sigo. Cuando se trata de una obra por cooperación, es que se está solicitando la obra y entonces se está proponiendo que las personas que solicitan la obra cofinancien. Entonces, en ese sentido, y es por eso sí que podemos ver la contribución de mejora como algo muy constructivo, porque si se da realmente un buen diálogo, buena información transparente y fundamentada en estudios técnicos, sí se puede generar unos acuerdos muy constructivos y muy beneficiosos, tanto para la sociedad como para las finanzas municipales. Entonces, la participación es una clave de éxito. También el diseño inteligente, aquí insisto, sobre la necesidad de definir esquemas simples. A priori, cuando empezamos a escuchar de esos instrumentos, se ve complicadísimo, pero todo el reto es llegar a algo muy simple y entendible por las y los ciudadanos, ¿no? Entonces, ir definiendo como el mapa que les mostraba antes, bueno, quiénes son los que están impactados o beneficiados, la contribución va a ser de 100, los cuya propiedad es menor a 50, pues pagan la mitad de 100, algo así, muy simple. Eh, a menudo lo simple es lo más difícil al cual llegar, pero es una ambición y al cual como invitamos a todos los gobiernos a aspirar, ¿no? Y por último, la quinta clave de éxito es la transparencia, como les decía, que es necesaria y fundamental para generar acuerdos. Hasta ahí voy a hablar de la contribución de mejoras para hablar de otro instrumento que también habla de la plusvalía. Como veíamos, la contribución de mejoras es una obra que impacta y entonces hay otro instrumento que se llama la valorización del suelo generada por un acto administrativo de la autoridad que aumenta el potencial de aprovechamiento del suelo. Básicamente hay que pensar un suelo, por ejemplo, muy básico, uso de suelo rural, autorizamos que se construyan casas. Bien, ¿qué pasa? Pues el suelo, cuando yo era propietaria del terreno ahí arriba a la derecha, que eran puro actividad de puro uso rural, al poder como construir casas, mi de uso de suelo, se genera una participación en plusvalía por incremento de derecho de edificabilidad. Es decir, ya estamos en una zona urbana. Aquí en la foto de la izquierda, pisos, y de un momento en plusvalía es considerar el valor después, si vamos con la fórmula por cambio de uso de suelo, entonces en este primer caso vamos a considerar cuál es la diferencia entre el valor antes y después del cambio de uso de suelo y ahí calculamos la plusvalía. Si mi terreno rural valía 100, que puedo construir casas de un piso, vale 200, hay 100 de plusvalía, ¿no? Eso es como nada más la plusvalía. En el caso del incremento del derecho de edificabilidad, se calcula un poquito diferente. Se calcula, hoy puedo construir nada más 4 pisos, mañana puedo construir 20 pisos, los 15 pisos adicionales, ¿cuánto
en 100 dólares, 100 pesos por metro cuadrado. Ese es la plusvalía que se genera. ¿Qué pasa con la participación en plusvalía? Sigo con el cálculo de parte del gobierno para llegar a eso. Muy importante entender que en la participación en plusvalía se cobra solamente un porcentaje de la plusvalía. Cuando les decía en el primer caso que mi terreno rural costaba 100 y al poder construir unas casas vale 200, no se trata de que el gobierno cobre los 100 de diferencia. Puede ir definiendo un porcentaje de 20 a 50% de esos 100 de plusvalía, ¿no? Se recomienda, de hecho, como jugar con ese porcentaje para incentivar ciertas actividades. Si yo quiero fomentar vivienda de interés social, voy a decir que no cobro nada de la plusvalía, 0%. Pero si quiero desincentivar la construcción de vivienda de muy alto impacto o residencial, pues puedo cobrar hasta 50% de este plusvalía. Y el otro elemento bien fundamental que no se entiende y por eso como hay a veces mucho desentendimiento de ese instrumento, es que no se cobra en este momento la participación en plusvalía. Solamente se cobra cuando se hace negocio del predio. Es decir, si yo hoy en día heredo de mi abuela un terreno rural que vale 100, se cambia el uso de suelo hasta que yo venda o que quiera construir solicitando una licencia, yo voy a tener que pagar esa contribución o esa participación en plusvalía, ¿no? Entonces, aquí es como la manera la más simple que se puede presentar esa herramienta. Aquí en México hay que saber que esa herramienta existe en Francia desde el siglo XIX, en Gran Bretaña desde el siglo XX, en Colombia, que es como un país muy avanzado en América Latina, tiene esa herramienta desde 2000 y en México también está fundamentado en el artículo 115 de la Constitución, porque en el artículo 115 se dice que los municipios pueden cobrar el cambio de valor del suelo. El problema en México es que aquí se está diciendo, pero ya se está cobrando el ISR. Cuando se vende un bien, se cobra el ISR sobre la plusvalía. Sí, el problema es que el ISR es un impuesto federal, cuando en la Constitución se dice que el municipio debería de captar el impuesto, captar, o que es el municipio que debería de cobrar un impuesto o una participación sobre la plusvalía. Entonces, en México sí tenemos ese problema de que hay ese debate, ¿no? Ya está el ISR. Sin embargo, hay como unos abogados en México que están diciendo que se puede argumentar la implementación de esas participaciones en plusvalía con base a los artículos de la Constitución que se refieren a la autonomía municipal para solicitar para justificar el cobro de esos municipios, de esas participaciones en plusvalía, perdón. Aquí les puse el artículo de la Constitución que se refiere a lo que estaba comentando antes. Se dice, los municipios percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Aquí viene un segundo elemento de México que dificulta la implementación de las participaciones en plusvalía, que no solamente se argumenta lo del ISR, que es un impuesto cobrado por la federación, sino que también en ese artículo se plantea que se necesita la autorización de los estados. Entonces siempre eso genera, si hay una mala relación o como que si no se está dando esa colaboración entre estado y municipio, pues se genera como problemas para implementar ese instrumento. Pero viendo esas dos barreras, pues ya los municipios o los estados ya pueden identificar por dónde hay que empezar a trabajar para poder implementar y multiplicar el con el tiempo. Nada más les voy a presentar ese último
esta última herramienta que también es bien importante de entender, es más adaptada a municipios más grandes, es la venta de derechos de desarrollo. Aquí, la venta de derechos de desarrollo es un instrumento en que las y los propietarios o inversionistas pagan una construir por encima del coeficiente de utilización del suelo básico, hasta un coeficiente de utilización máximo. Aquí les puse las ilustraciones que desarrollaron en el libro que les comenté de Sedatu y que otra vez les recomiendo leer. En el caso 1, tenemos un coeficiente de uso de suelo. Imaginemos que estamos en un terreno de 400 metros cuadrados y con el CUS básico podemos nada más construir un piso. Entonces podemos construir 4.000 metros cuadrados. Bueno, si le integramos como derechos de adicionales, para no solamente construir 4.000, sino 10.000, ¿bien? Entonces podríamos decir, ay, pero nadie va a invertir en esa densidad adicional porque cuesta mucho si estamos valorando que esos 6.000 metros cuadrados adicionales valen mercado de los metros cuadrados adicionales. En el caso 3 o en el esquema 3, vemos puede ser interesante tanto para puedes construir el equivalente, no, puedes construir 6.000 metros cuadrados adicionales para llegar a tus 10.000, pero solamente te voy a cobrar un tercio de eso, o 40% o 20%. Ahí viene como justo los elementos. Paso un poco rápido con los antecedentes, aquí estarán en la presentación. Pero para ese instrumento, cosas que hacer. Definir el coeficiente, los dos coeficientes. De uso de suelo básico para toda la ciudad. En toda la ciudad se puede construir un piso, digamos. Además, se define un coeficiente de por zona. Aquí se puede construir hasta 2 pisos, aquí se puede construir hasta 4. Es la valorización del suelo. Tiene que calcular el valor de la cantidad de metro cuadrado adicional. Como les decía, sí se necesita tener como una estimación por zona de cuánto cuesta el metro cuadrado para poder decir, ok, desarrollador inmobiliario, te la vendo en tanto, ¿no? Con base de suelo actual o antes del cambio de la creación de ese mecanismo. También es recomendable hacer eso. El tercer elemento es definir el porcentaje de la plusvalía a cobrar, como les comentaba en el ejemplo anterior, 30% se puede valía o solamente 10%, y para edificios de mayor valor vamos a cobrar 30%. Estoy como viendo la hora también, entonces nos quedan 10 minutos. Aquí nada más tengo más láminas, pero me voy a parar aquí. Sobre la lógica de esos dos últimos instrumentos que les presenté. La lógica es un derecho. Y a la derecha, los derechos de desarrollo. ¿Qué tanto puedo producir, desarrollar o construir en ese predio? La lógica, otra vez, como la contribución de mejora, es que el incremento del valor de la propiedad por el cambio de uso de suelo o el cambio de derechos de desarrollo es el resultado del esfuerzo de la sociedad. Yo, propietario, yo no hice nada para que suba el precio el valor de mi suelo. Eso es un primer elemento. Esto que para mí es lo más importante. Al autorizar construir casas nuevas en una zona rural
o construir 20 pisos donde hay 5, se generan impactos. Movilidad, uso de agua, uso de energía, gestión de basura, paso. Esos impactos, si no se implementan o la venta de derechos de desarrollo, esos impactos, ¿quién los asume? ¿Quién los financia? El gobierno. Y entonces, nada del propietario que sí se está beneficiando completamente del incremento del valor. Entonces, aquí está la lógica de esos instrumentos. Hay muchos debates. En las láminas siguientes también tengo como otros elementos de explicación de por qué el mercado del suelo es distinto, pero no voy a entrar a detalle ahora, porque su administración. La justificación, el entendimiento de esos instrumentos llaman a un entendimiento económico del suelo, un entendimiento de la teoría económica de cómo funciona el mercado de suelo. Pero como saben, en el CONARED nosotros lo que queremos hacer, o sea, lo que somos es multidisciplinario y el objetivo de este curso justo es que en las próximas sesiones tengan ese otro entendimiento de cómo funciona el mercado, las inversiones. Entonces me voy a detener aquí. No sé si hay preguntas, dudas, veo que hay 28 intervenciones, pero no sé Hola, si van para mí. sí, tenemos alrededor de 6 preguntas, te las voy a ir leyendo. Un segundo. Mm, Contribuciones de mejoras. ¿Contesto una por una? Te puedo leer, ¿te las leo todas o te leo de una por una? Tú dime cómo te sientas más. Esta, puedo contestar rápido esta, muy fácil, o sea, tomando contribución de mejoras. Tengo primero en mente en Guanajuato que se puede hacer la obra por cooperación, o la contribución de mejoras solicitada por los ciudadanos y las ciudadanas. Y en ese caso se hizo la repavimentación de una calle, por ejemplo, ¿no? Y entonces el municipio puso la mano de obra, la comunidad puso las piedras, básicamente. Y ahí se hizo el acuerdo y salió la pavimentación, digamos, ¿no? La contribución de mejoras están como muy adaptadas para ese tipo de obra chiquita, ¿no? Cuando estamos hablando de equipamientos mucho más grandes, aplican más las otras herramientas, ¿no? A ver si podría contestar de manera muy rápida. Muy bien. El ingeniero Rafael López pregunta, ¿qué porcentaje del valor catastral es la mejor propuesta para calcular el impuesto predial? No, no, o sea, voy a contestar como Adolfo lo hizo, ¿no? Es con base Adolfo habló de vocación, pero es base a los usos de suelo del territorio y a las características sociales de la población también, ¿no? Ideal por zona, más o menos, ¿no? Entonces, ese es el porcentaje. O sea, tenemos esa referencia de que hoy en día se cobra 0,2 del PIB, podemos ir hasta 2, 3. Creo que si logramos en México llegar a un por ciento, ya sería mucho éxito, ¿no? Una más de Armando Esparza, del puerto de Veracruz, nos pregunta, la mayoría de los cambios de uso de suelo se presentan en las periferias urbanas. Para evitar la especulación, además de impuestos por plusvalías o por ¿consideras necesario tener inventarios de reserva? En el libro, no tuve tiempo de presentar eso, pero en el libro hablan de intervenciones urbanas. Entonces es bien importante como que definir polígonos en la ciudad donde sí se va a dar el desarrollo y donde el cobro de la participación en plusvalía se va planeando
a medida de que se va construyendo, ¿no? Entonces creo que como es bien importante justo para tener una expansión ordenada de la ciudad, no solamente usar las herramientas así como como las comenté ahora, sino integrarlas en estrategias territoriales como en forma de polígonos. Nosotros desde la Asociación de la Alianza para la Regeneración Urbana, los temas de regeneración urbana se hacen barrio por barrio. Es un polígono donde definimos dónde sí se puede, dónde hoy en día no se está construyendo, dónde sí se fomenta la construcción, qué tipo de incentivos o instrumentos de gestión de suelo se implementa. Entonces sí es bien importante. No sé si contesté bien o de manera clara. Y mm, de Juan Márquez, me parece que es de León, Guanajuato, pregunta, ¿hay metodologías para hacer calcular los montos de contribución? Para el predial o para la contribución de mejora, no, no precisa, ¿verdad? No precisa, pero no sé si está por aquí que nos pueda comentar. Juan Márquez. Ah, para el cobro de contribuciones de mejoras. Metodologías para definir el porcentaje, perdón, Cris, ¿era el porcentaje o el monto de la contribución? ¿Hay metodologías para hacer calcular los montos de contribución? Ah, ok, los montos. Sí, hay metodologías públicas, no las tengo a la mano. Otra vez mando a la publicación que cité al inicio de la literatura, pero si gustan podemos Ignacio Kunz y el doctor Ignacio Kunz, 2 meses después del sobre implementación de los PMDUs. Entonces aquí yo le puedo solicitar que presente ese tipo de metodologías si las tiene, se lo puedo preguntar. Pero con todo gusto, si nos escriben al mail de Conared, lo investigamos y compartimos la información. Una más de Samuel Arroyo. ¿Qué veracidad? Desconozco, no sé, no podría. ¿Qué veracidad tiene la iniciativa de la extinción de dominio? No Es, entiendo la palabra veracidad, perdón. O sea, veracidad en que verdad- es verdadero, es verdadero, sí. ¿sí? No sé contestar a la pregunta, disculpen. Y me parece que son todas. Bien. Entonces aprovecho para nada más presentar el curso que sigue. Sí. Hay una Ah, pregunta más. ujú. Es de Delia Castellano, Ah, Delia. Hola, Delia. de Proyectos Fronterizos de Educación Sí. Ambiental. Debido a estos instrumentos, impactan el valor general del suelo. ¿Cómo se evita que esto eleve el costo general de... Hola, Delia, te saludo con mucho cariño y gracias por la pregunta. El valor, porque vamos a aumentar el impuesto. En el libro al cual referí explican muy bien. El problema es la especulación y el hecho que son los propietarios que captan el incremento del valor. Entonces, em, em, esos instrumentos es complicado de explicarlo y con gusto tomamos el tiempo de explicarlo un poquito, pero el punto es que no, el mercado del suelo no es un mercado de calcetines o de papa. No, no, la competencia, el mercado del suelo, sí hay un impuesto que se hace al valor del suelo. Ese no se, el hecho que no esté ese impuesto no significa que el valor va a ser menor del suelo, porque el valor se define por la competencia y cuáles son las personas que son capaces de comprar la tierra.
De todas formas, hay un tope que es lo que pueden pagar los compradores, ¿no? El mejor uso. Está comprobado que los instrumentos de captación de plusvalía no incrementan el valor del suelo, al contrario, permiten que se controle el valor del suelo en incremento, generan recursos para fomentar o para la producción de vivienda de interés social, por ejemplo, o en vivienda asequible que queramos incentivar. Pero ahora o sea, voy a compartirles la presentación que tengo y pueden mirar las últimas láminas que no comenté ahora. Me parece que ya son todas las preguntas, Luis. Ah, muy bien. Entonces, ¿podrían repetir el nombre del libro? Claro, de hecho, como es más, lo voy a... En la presentación está y les vamos a comentar. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero se los digo. Ahí está. El libro se llama Instrumentos para el financiamiento de la ciudad, manual para su gestión, de Sedatu BID 2023. Instrumentos para el fin. Muchas gracias, Juan Márquez. Y quiero proyectar nada más el documento que todos recibieron para presentar lo que viene después en las otras clases de este curso. El próximo jueves nos vemos de la misma forma a las 5 para tratar de temas de financiamiento de proyectos desde el sector público. Aquí intervienen dos personas con mucha experiencia. Les invito a leer las reseñas, que va a ser como de mucho valor sus intervenciones. El martes siguiente de la semana próxima nos vemos para el tema de financiamiento desde el sector privado. Vamos a empezar con un tema bien importante e interesante de taxonomía sostenible, es decir, todas los nuevos criterios que se definieron para el financiamiento climático o sustentable en el desarrollo urbano. Entonces va a ser muy importante, es un tema de financiamiento sostenible. Y después viene aún más importante todos los temas de estudio de mercado, el tema del mercado de valores, con dos expertos también con mucha experiencia, que va a permitir como entender cómo podemos desde los municipios, desde los estados, movilizar instrumentos que permiten un financiamiento desde el sector privado. Y el jueves 29, que será el último módulo, caso práctico, donde los dos expertos que van a impartir ese curso presentarán un caso práctico, específicamente el del tren Buenavista-Naucalpan, como un ejemplo. Entonces, con este proyecto de movilidad de gran impacto, ver cuáles estrategias de financiamiento se puede ir combinando. Entonces, les invito a todos a volver a seguir y a conectarse. Es la misma liga con la cual ya se conectaron hoy. Y pues nada más decirles que agradecerle mucho por su tiempo, decirles que también a las personas que participan, estamos como bajando la lista de participantes y les mandaremos de parte de Sedatu y Conared una lista una constancia de participación a todas y todos por mail. Entonces, nada más, les agradezco mucho otra vez y cualquier duda que tengan en el mail del CONARED que tienen en el mail que les mandamos de confirmación. Fue un gusto pues estar con ustedes y esperamos mucho que todos esos temas les estén siendo de mucha utilidad. Nada más una duda, Luis, nos Sí, preguntaban si habría un registro para cada una de las sesiones. ¿Es sí, con esto? ¿Sí? para cada una de las sesiones. Ajá, sí, perfecto. Pues muchas gracias. Que descansen. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta Ay, luego, adiós, gracias. Luis. Gracias. Muchas Bye. gracias, doctora. Bye, Muchas Erika. gracias. Bye. Hasta Mucho luego. gusto. Feri. Pueden estar escritos. Muy interesante. Qué Buenas bueno. noches, muchas gracias. Gracias. Muchas, hasta luego. Muchas gracias desde Nogales, Muchas, Sonora. muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Ya me voy. Ya me voy a sacar las copias. Que ya me voy a sacar las copias.
Ya te van a dejar entrar. Ya te van a dejar entrar.